Vuelvo con mi ex Ikot, dijo mi esposa después de 15 años. Ikot, nunca te amé realmente. Solo asentía con la cabeza. Al día siguiente, su propio abogado llamó con voz quebrada. Ikot, la casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijiste ayer durante nuestra cena de aniversario con salmón a la parrilla? 15 años juntos reducidos a una frase desechable entre bocados y Ikot. Carla no se inmutó. Incluso sonrió como si finalmente estuviera liberando un secreto que había estado ensayando frente al espejo durante semanas. Luego añadió con una calma impresionante. Ikot, nunca te amé realmente, Mark. La miré por un segundo, no porque no entendiera las palabras, sino porque estaba ligeramente impresionado por la ejecución. Había esperado a nuestro aniversario. Se había puesto el vestido que le compré hace 2 años. Se había asegurado de que nuestra hija estuviera fuera el fin de semana. Y luego me apuñaló con un bisturí emocional tan afilado que ni siquiera sangró de inmediato. Dejé mi tenedor, alicé mi servilleta y asentí. Ikot, entonces deberías irte. Sin gritos, sin el melodrama de arrastrar sillas. Solo el nítido clic de la finalidad. Ella parpadeó, desconcertada por la falta de una pelea. Eso era lo que quería. Drama, un berrinche, una escena, algo que pudiera usar como arma más tarde. Pero no se lo di. Le di silencio. Eso fue lo que rompió su ritmo. Esperaba al viejo Mark, al paciente, al aburrido, al proveedor. Lo que no sabía era que acababa de activar una versión de mí completamente diferente, una que nunca había conocido y que no le gustaría. De vuelta en casa, ella pisoteaba, como una adolescente que acaba de ganar una ruptura, empacando ruidosamente, haciendo llamadas pasivo-agresivas en alta voz, riéndose falsamente de los chistes de su ex. Dios, la voz de ese hombre sonaba como un desagüe obstruido. Pasó junto a mí en el pasillo arrastrando una maleta como si estuviera protagonizando su propia película para televisión. Me miró a los ojos y dijo, Ikot, supongo que finalmente obtendré la mitad de todo Ikot. No respondí. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta de la cocina con los brazos cruzados y la vi salir de la vida que pensé que entendía. Pensó que había detonado una bomba. De lo que no se dio cuenta fue de que yo fui quien encendió la mecha hace 7 años. Ahora, antes de continuar y que la historia se ponga mejor, debes saber algo. Más del 90% de las personas que escuchan historias como esta nunca se suscriben. Y, honestamente, ese pequeño gesto motiva al equipo más de lo que puedes imaginar. Así que, si todavía estás aquí, considéralo. Lo apreciamos más de lo que sabes. De todos modos, me quedé en la cocina un rato, no porque estuviera procesando el duelo. Estaba revisando protocolos. Cuando Carla dice la mitad de todo, lo que realmente quiere decir es la mitad de lo que ella asume que existe. Ella no tiene idea sobre el fideicomiso, sobre las entidades superpuestas, sobre las transferencias de propiedad que ocurren automáticamente cuando un cónyuge abandona voluntariamente el hogar conyugal. Es como ver a alguien saltar de un avión con un paracaídas que empacó él mismo, sin darse cuenta de que yo había cambiado silenciosamente el anillo de apertura. Fui a la oficina. Encendí la luz y saqué una pequeña caja negra que no había tocado en años. Adentro había una unidad USB, documentos notariales, el acuerdo posnupcial original y la carta de activación sin firmar. Hasta ahora. Me senté, saqué un bolígrafo y escribí una sola frase. Ikot. A las 10:47 de la noche, la cónyuge Carla Whitman ha desalojado voluntariamente la residencia compartida con la intención de poner fin al matrimonio. Firma, fecha, carga, encriptación. Para cuando su Uber salió de la entrada, ella ya era una invitada en un mundo que ya no le pertenecía. Pero aún no lo sabía. Pensó que acababa de humillarme, dejándome jadeando en los escombros emocionales. Lo que realmente había hecho era abrir la puerta al único juego en el que soy mejor que nadie, la estructura. Y mañana sería el primer movimiento. La puerta no se cerró de golpe. Hizo clic, silenciosa, final, como la puerta de una bóveda cerrándose. Esperé exactamente 13 segundos después del sonido, el tiempo justo para escuchar el Uber crujir sobre la grava de la entrada. Luego fui a mi estudio. No por impulso, no por rabia. No me quedaban emociones para gastar en Carla. No estaba enojado. Estaba liberado. La lámpara del escritorio cobró vida con un brillo cálido. Familiar. Inmutable, a diferencia de ella. Secuencia de arranque de la laptop.
desencriptación de clave local, una confirmación biométrica. El escritorio se cargó como si hubiera ensayado para este momento. Y en cierto modo, así fue. Durante 7 años, construí contingencias como un hombre apilando sacos de arena antes de un huracán. Carla siempre asumió que yo era obsesivo con el papeleo porque era de la vieja escuela, que me gustaba el control, que era aburrido. Nunca se dio cuenta de que estaba construyendo una fortaleza. Navegué hacia mí. Árbol de activos. Un diagrama privado encriptado que parecía una telaraña que hubiera ido a la Facultad de Derecho. Cada LLC, cada sociedad holding, cada acuerdo de socio silencioso, todo legal, todo mío, todo diseñado para entrar en modo de ejecución total con un solo activador. Lo encontré. Clausula 7. O activada por abandono conyugal. Y QOD. La salida voluntaria de un cónyuge del hogar conyugal con la intención de disolver la unión inicia el aislamiento de activos. El fideicomiso ejecuta la transferencia de títulos de propiedad a una entidad holding privada bajo él. Otorgante principal, yo, y revoca los derechos del cónyuge a través del acuerdo posnupcial firmado y QOD. Todo lo que tenía que hacer era hacer clic en ejecutar. Y así lo hice. Un solo clic, sin drama, solo una barra de progreso verde deslizándose silenciosamente por la pantalla. La casa bajo el nombre de Bitmark Holdings LLC ahora prohíbe formalmente la ocupación de terceros sin el consentimiento del otorgante. Las cuentas de corretaje reasignadas, beneficiario eliminado. Su auto, el que le regalé por su último cumpleaños, transferido al fideicomiso como un activo colateral, liberado. Bajo un título de flota corporativa. Que intente discutir la propiedad con un número de serie que no coincide con su seguro. Cada artículo que parecía una vida compartida siempre había sido mío, solo que envuelto en un papel más bonito. Nunca preguntó cómo desapareció la hipoteca o cómo la segunda casa del lago era solo un tiempo compartido. Nunca cuestionó por qué era tan diligente con los rastros de papel y las auditorías trimestrales. Incluso en el retiro, Carla pensó que se había casado con un hombre que temía al caos. No se dio cuenta de que se había casado con un hombre que se preparó para la traición. Abrí la segunda caja fuerte. Saqué el sobresellado marcado como IQOD. CW activación IQOD. Adentro había 4 cosas. El acuerdo posnupcial original. Una declaración jurada notariada que había expirado hace 3 años. Un USB con registros de actividad con marca de tiempo y una carta final dirigida a su abogado y firmada hasta ahora. Tomé el bolígrafo y escribí 3 palabras al final. IQOD. Procedamos en consecuencia. La firmé, le puse fecha, la devolví al sobre y la puse en la bandeja de salida. Luego me recliné en mi silla y miré al techo. No era la primera vez que imaginaba este momento, pero admito que aterrizó con un silencio más pesado de lo que esperaba. No era duelo, solo ausencia, como cuando un electrodoméstico ruidoso se apaga de repente y te das cuenta de lo fuerte que había estado siempre. Durante 15 años, Carla llenó la casa con pequeñas demandas y quejas casuales. Había dominado el suspiro pasivo, la forma de decir IQOD. Mark, en serio IQOD, como si fuera su signo de puntuación favorito. Ahora la casa estaba en silencio y finalmente tenía espacio para pensar. Uno por uno verifiqué el estado de cada cierre. Residencia principal, reasignada. Cuentas financieras redirigidas. Responsabilidades conjuntas anuladas por la activación de la cláusula. Cuentas digitales. Autenticación de 2 factores activada. Acceso revocado. Todavía podía entrar a Netflix. Le dejé eso. No soy un monstruo. Y luego, justo antes de la medianoche, ejecuté un último comando. IQOD, notificar abogado. Estructura activa. El teléfono de mi abogado zumbaría a las 8:01 de la mañana. No antes. Encontraría los documentos firmados, los registros, el video con marca de tiempo de la cámara de la puerta mostrando su salida. Sin drama, solo estructura. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era arquitectura. Mañana sería cuando ella intentaría sacar sangre, pero se daría cuenta de que los cuchillos ya no eran suyos. A la mañana siguiente, estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. No fue una llamada ni un mensaje de texto. Era una alerta de un monitor privado de redes sociales que había configurado hace años, originalmente para rastrear menciones corporativas cuando aún estaba activo en el mundo de la auditoría. Los viejos hábitos mueren difícilmente. Había olvidado que había dejado sus perfiles en la lista. Y allí estaba. Imagen de publicación pública. Carla acurrucándose con su ex,
Steven. La crisis de la mediana edad andante. Sus brazos rodeándola como si hubiera ganado un premio. Ambos sosteniendo copas de champán, sonriendo como si fuera la noche del baile de graduación, pero con botox y dolor de espalda. Leyenda. Y quote. El amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Brindo por ser finalmente libre. Publicado a las 9:27 de la mañana. Me quedé mirándolo durante un minuto completo. No porque me doliera, no porque la extrañara, sino por la marca de tiempo. 9:27 de la mañana. Y no hoy. Ayer. Aproximadamente 3 horas antes de nuestra cena de aniversario. Antes del salmón. Antes de ese God. Nunca te amé realmente God. Antes de las lágrimas falsas y la maleta empacada. Ella se había tomado esa foto antes de decírmelo. Mientras yo estaba en la floristería recogiendo las rosas. Las mismas rosas que ella fingió admirar en la cena antes de destriparme en 3 frases. Esa foto, esa leyenda engreída, no solo era de mal gusto, era una mina terrestre legal. Abrí el acuerdo posnupcial y fui a la cláusula 9b. Y quote. Abandono premeditado con intención de defraudar al fideicomisario conyugal y quote. La cláusula tenía un umbral, una premeditación demostrada por el comportamiento de un tercero con marca de tiempo que ocurría antes de la salida matrimonial. ¿Por qué? Porque durante las negociaciones del acuerdo, mi abogado hizo una sola pregunta. Y quote. ¿Qué pasa si ella se ha desconectado emocionalmente y solo se queda por el pago? Y quote. Así que incluimos la cláusula. Si surgía evidencia que probara una intención de irse antes de informarme y esa intención involucraba un compromiso romántico alternativo o comunicaciones ocultas, ella perdía todos los derechos. A la propiedad comunitaria. Evidencia como, por ejemplo, una selfie con marca de tiempo con su ex. Abrí una herramienta segura y descargué todos los metadatos EXIF de la imagen. Confirmé el GPS, la zona horaria, el modelo del dispositivo. Cargué el informe a mi registro de protección de activos. Violation confirmed. La estructura legal acababa de evolucionar de un escudo pasivo a un arma activa. Lo que Carla pensó que era una celebración con champán era en realidad una firma. Ella simplemente no se había dado cuenta. Reenvié la imagen y los metadatos a mi abogado con un solo asunto. Y quote. Cláusula 9b. Activation end quote. Sin cuerpo de mensaje. Él entendería. Luego hice clic en los comentarios debajo de su publicación. 37 me gusta. Unos cuantos emojis de corazón. El cebo de dopamina habitual. Un comentario de su mejor amiga, Michelle. Y quote. Te mereces la felicidad. Corazón rojo. Corazón rojo. Te dije que volvería. Michelle, la mujer que me pidió prestados $5,000 para un trabajo dental el año pasado y luego me ignoró. Interesante. Otro comentario más abajo me llamó la atención. Del peluquero de Carla. Y quote. Espera, ¿esto es de ayer por la mañana? Pensé que habías dicho que aún estabas decidiendo qué hacer y quote. Ella respondió. Y quote. Jaja. Yo. No me delates y quote. Cara de risa con llanto. Delatard. Oh, cariño, ya lo hiciste tú misma. Guardé una captura de pantalla, imprimí el hilo y subrayé la línea. Y quote. No me delates y quote. Mi abogado apreciaría la ironía. Cerré el navegador y me recliné en mi silla, viendo el vapor subir de mi café. Una mañana tranquila, pájaros piando. En algún lugar de la ciudad. Probablemente ella estaba flotando en una nube de ego y dopamina. No tenía idea de lo que acababa de activar. Verás, cuando la mayoría de la gente piensa en la traición, imaginan escándalos en el dormitorio, mensajes de texto, registros de llamadas. Pero la verdadera traición no se trata de sexo. Se trata de la intención. Para eso se construyó la cláusula 9b. No para atrapar a alguien siendo infiel, sino para atrapar a alguien conspirando. Y ahora era Carla quien había dejado el rastro. No yo, ni Steven. Su publicación, su leyenda, su mentira y ahora su colapso. No llegaría hoy. La precisión no funciona así, pero llegaría porque en mi mundo, la única cosa más peligrosa que un mentiroso arrogante es uno que deja una marca de tiempo en su crimen. La llamada llegó justo por la tarde. Número desconocido, pero reconocí el prefijo de una firma de abogados del centro. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Y quote? Señor Wichimo, ¿y quote? La voz era joven, excesivamente cordial, probablemente recién salido de un podcast sobre cómo revolucionar el derecho de familia. En quote. Habla Mark en quote.
Y quote, excelente. Habla Tyler Preston, el abogado contratado por su esposa, Carla Whitman. Quería contactarlo directamente antes de proceder con los trámites formales. De registro. Su tono resumaba una arrogancia pulida, del tipo que viene con gemelos personalizados y un Tesla arrendado. Y quote, adelante y quote, dije, bebiendo mi café. Y quote, estaré redactando una petición de divorcio basada en diferencias irreconciliables. Naturalmente, mi cliente tiene derecho a una división equitativa de los activos matrimoniales. Buscaremos su parte justa de la residencia principal, cuentas de corretaje y cualquier vehículo de propiedad conjunta. Si tiene abogado, puede pedirle que me contacte directamente. Pero pensé que una llamada de cortesía profesional podría facilitar las cosas. Ya sabe, evitar dramas innecesarios. Su error no fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Asumió que yo era pasivo, un jubilado confundido, sorprendido por las reglas modernas del juego. Un hombre desprevenido. Lo que no sabía era que conocía a su socio principal hace 8 años en una gala de caridad. Habíamos discutido la protección de activos y la mitigación de riesgos. En aquel entonces, yo era solo el esposo silencioso de Carla. Escuch. Tomé notas. Estudié el juego. Y luego construí uno mejor. Heiss. Clique en mis archivos. Arrastré un documento a un nuevo correo electrónico. Asunto. Quote. Whitman contra Whitman. Nota preliminar, adjunta. Copia del acuerdo posnupcial totalmente ejecutado. Memorando de distribución de activos. Esquema de estructura del fideicomiso. Registro de activación de la cláusula 9b. Paquete de evidencia con marca de tiempo. Adenda de publicación en redes sociales y quote. Sin texto en el cuerpo. Sin firma. Hice clic en enviar. La llamada se quedó en silencio total. Y quote. Eso era Whitman, dijo finalmente, con la voz un poco más tensa. Y quote. Deberías leer el archivo adjunto, Tyler. Lo haré quote. Clic, no me regodeé. No me quejé. Solo esperé. 6 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Mismo número. Dejé que sonara un poco más esta vez. Y quote. Eso era Whitman, dijo, sonando ahora como alguien que acababa de ver a su firma de abogados pisar una mina terrestre. Y quote. Sí. Hola. Hablé con mi cliente antes de iniciar el contacto. Ella me informó que no estaba al tanto de ningún gravamen estructural activo sobre el patrimonio matrimonial. No mencionó un acuerdo posnupcial ni el fideicomiso y quote. Y quote. No, no lo habría hecho. Nunca pregunté. Y quote. Mire, esto va a requerir una revisión interna. El fideicomiso, las cláusulas, la publicación con marca de tiempo. Esto cambia muchas cosas y quote. End quote. Correcto, end quote. Una pausa. Luego la voz cayó en algo que parecía pánico, apenas enmascarado con jerga legal. Y quote. Dios mío, ¿qué le dijo ella ayer? Y quote. Sonreía al teléfono. Y quote. Finalmente, me dijo la verdad. Click en quote. Seguimiento. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. El correo electrónico ya había sido abierto 5 veces, reenviado 2 veces, accedido una vez desde un dispositivo móvil. Triage Legal Standard. Podía imaginar la escena. Carla bebiendo, presuntuosamente algo con burbujas mientras su abogado leía la cláusula en voz alta. Su mandíbula tensándose lentamente con cada frase, su rostro decayendo al darse cuenta de que el hombre aburrido del que se burlaba acababa de bloquear preventivamente todo el campo de batalla. Nunca necesité ganar la pelea. Ya había quitado las armas. Ella pensó que estaba comenzando una guerra. Ni siquiera se había dado cuenta de que las puertas estaban soldadas. Y su abogado, él fue su primera baja, un hombre que entró pensando que estaba tratando con un jubilado despistado y salió sosteniendo una granada legal que ya tenía el pasador quitado. El fideicomiso no solo me protegía, desmantelaba la suposición de que esto sería justo. Carla había escrito un guión donde yo era el esposo traumatizado. De lo que no se dio cuenta es de que yo era el editor. Carla entró al banco como si estuviera reclamando un premio. Peinado fresco, gafas de sol grandes, un atuendo lo suficientemente casual como para sugerir que no había estado llorando en el apartamento de su ex toda la mañana, lo cual sí hizo. Pero ahora estaba en una misión. Pensó que comenzaría a reconstruir su vida independiente vaciando las cuentas que asumía que eran. La cajera escribió. Hizo una pausa, entrecerró los ojos. Y quote. Lo siento, señora. No veo su nombre en la cuenta ICOT.
La voz de Carla se agudizó. Perdón. Hemos estado con este banco por 15 años. Búsquelo de nuevo. La mujer parecía nerviosa ahora. No es que la cuenta no exista. Es que su nombre ya no está asociado con ella. Los labios de Carla se curvaron en una fisura. Eso es imposible. Puedo llamar al gerente de la sucursal si deseo. Sí, espetó. Haga eso. Se quedó allí rígida, de brazos cruzados, mirando a través del cristal mientras el gerente, Thomas, un hombre de habla suave con ojos amables y absolutamente ninguna tolerancia por el drama, salía con un archivo en su mano. Le dio una pequeña y triste sonrisa, como un médico a punto de dar los resultados de una prueba. Dijo suavemente. Por favor, venga conmigo. Entraron en una pequeña oficina lateral. Él cerró la puerta detrás de ellos. Esto es absurdo, comenzó Carla. Necesito acceso a la. Thomas levantó una mano y abrió el archivo. Solo necesito mostrarle esto. Adentro había 2 documentos notariales. El primero, un formulario de reasignación de beneficiarios que eliminaba su nombre de todas las cuentas principales, activado por el incumplimiento de la cláusula 9 de un contrato matrimonial. El segundo, una directiva notariada con fecha de hace 6 años firmada tanto por mí como por Carla. Aunque claramente ella lo había olvidado, autorizaba a la institución financiera a transferir la propiedad total al titular principal de la cuenta, yo, en caso de abandono conyugal, confirmado por un asesor legal. La mandíbula de Carla se tensó. Esto tiene que ser un error. Yo nunca. Thomas señaló su firma. Usted firmó esto el 14 de abril de 2017, justo aquí con un testigo presente. Nuestra notaria, ¿la recuerda? Usted dijo que bromeó sobre lo ridículo de todo esto. Sí, Ella miró el papel como si la hubiera abofeteado. Luego su voz se elevó. No puedes hacer esto. Necesito ese dinero. Tengo facturas. Tengo alquiler y Lo siento, dijo Thomas, bajando la voz pero manteniendo la espalda recta. Las cuentas ya no están a su nombre. No hay nada a lo que pueda acceder aquí. Carla golpeó sus manos sobre el escritorio. Entonces, abra sus cuentas. Yo era su esposo. Él deslizó el archivo hacia ella. El documento dice Iapos. Era Iapos. Iapos. Era Iapos. Es la palabra clave. Ella se levantó tan rápido que la silla raspó. Detrás de ella. ¿Crees que has ganado? No puedes dejarme sin nada, Pero la mirada en el rostro de Thomas le dijo todo lo que ella no quería escuchar. No la estaba juzgando. Le tenía lástima. No fue necesario llamar a seguridad. Se fue por su cuenta. Sin salida dramática. Sin pelea a gritos. Solo una mujer atónita caminando de regreso por el vestíbulo con sus gafas de sol puestas para ocultar el pánico que subía en sus ojos. Afuera, se sentó en su auto con las manos en el volante, respirando como si alguien acabara de meterle una manguera de aspiradora en los pulmones. Sin dinero, sin red de seguridad y sin un alma a la que pudiera gritar para arreglarlo porque era su nombre en el plan de salida, su traición con marca de tiempo, su firma en la cláusula. Con lo que había entrado era arrogancia, la creencia de que el divorcio era solo una negociación hostil con un premio en efectivo. Con lo que salió fue nada. Ni un centavo, ni un estado de cuenta bancario. Solo una fina línea de sudor en su frente y la creciente comprensión de que esto no iba a ser la ruptura limpia que imaginó. Esto era la guerra. Y ya estaba perdiendo. Para media tarde, Carla había dejado de fingir que las cosas iban bien. El banco la había sorprendido. Su abogado había dejado de devolverle los mensajes. E incluso Michelle, su siempre leal cámara de eco, de repente tenía mala recepción y un asunto con sus hijos. Pero Carla se dijo a sí misma que era solo una fase, un pequeño contratiempo. Todavía tenía esto, su pequeño refugio, el apartamento que Steven le había mostrado hace apenas unas semanas. Accesorios modernos, líneas limpias, sin fotos enmarcadas de su pasado aburrido, solo aire nuevo, velas aromáticas y las botellas de whisky de Steven alineadas en los estantes minimalistas como símbolos de estatus. Su nuevo comienzo. Se detuvo junto a la acera, todavía furiosa, pero ya recorriendo mentalmente su arco de regreso. Le enviaría un mensaje a Steven.
Pedirían sushi. Tal vez abrirían algo de champán de nuevo. Publicarían algo picante en Instagram para recordarle al mundo que ella no estaba afectada, hasta que llegó a la puerta. Un aviso amarillo pegado a la madera como una bofetada. Y quote, contrato de arrendamiento terminado. Desalojar en 48 horas. Sus ojos escanearon la página. No era del propietario, ni siquiera de la empresa de gestión de la propiedad. Estaba firmado por quote, Omar Properties LLC. En letra más pequeña abajo, quote, gerente de activos M. Bitman quote. Su cerebro se detuvo. Arrancó el papel y hurgó en su bolso, golpeando su teléfono hasta que consiguió al administrador de la propiedad en la línea. Quote, esto tiene que ser un error. Yo vivo aquí. He estado viviendo aquí durante semanas. Quote, señora, On Properties ha emitido una terminación de contrato según la cláusula discrecional descrita en los términos del arrendamiento corporativo. Usted no es la arrendataria principal, end quote. Quote, ¿qué demonios significa eso? Yo he pagado el alquiler. Quote, el arrendatario principal, Steven Marlowe, ha sido notificado. La terminación proviene de la entidad holding. Se están condonando todas las tarifas, pero la unidad ya no está disponible. Quote, ¿pero por qué? ¿Quién demonios es Mark? Quote, hubo una pausa en la línea. Quote, no puedo revelar la propiedad interna, señora Quote. Pero ella no necesitaba que lo hiciera. Los ojos de Carla cayeron en la esquina inferior del aviso. Allí estaba, un pequeño logotipo con marca de agua, la misma fuente que yo había usado para nuestra marca del plan patrimonial. Una MW estilizada dentro de un cuadrado. Mark Whitman. Todavía estaba tratando de procesarlo cuando Steven abrió la puerta detrás de ella, sosteniendo un sándwich y pareciendo que acababa de despertarse de una siesta. End quote, babe end quote, parpadeó. Quote, ¿qué está pasando? Quote. Ella le empujó el papel en la cara. Quote, ¿sabías algo de esto? Quote. Él lo escaneó perezosamente. Luego otra vez, más lentamente. Quote, vaya, pensé que el edificio era administrado por algo llamado Bisbridge. End quote. Apparemment, pertenecen a Mark end quote. Él miró hacia arriba palideciendo. Quote, espera, ¿estás diciendo que tu esposo es dueño de este lugar? Quote. Carla no respondió porque no lo sabía, porque nunca había preguntado. Había estado demasiado ocupada jugando a estar liberada para considerar que todo su rebote fue construido dentro de paredes que yo ya había pagado. Las llaves que llevaba todavía pertenecían técnicamente a una sociedad holding registrada a nombre de un fideicomiso que ella nunca había leído. Steven volvió a entrar, frotándose la cara. Quote, esto es una pesadilla. Firmé un contrato de 1 año. No pueden simplemente. Quote, sí. Pueden, espetó ella. Quote, aparentemente, él puede. Steven murmuró algo entre dientes. Se retiró a la cocina. No un abrazo reconfortante, no un quote, yo me encargo de esto. Quote, solo silencio y distancia. Su configuración predeterminada cuando las mujeres levantaban la voz. Carla se quedó en el umbral, todavía apretando el aviso. Su nuevo comienzo apropiado, su espacio seguro revocado. El hombre al que había corrido ya estaba revisando sus correos electrónicos en lugar de su rostro. Salió lentamente, sentándose en los escalones de piedra del apartamento con las piernas temblando. Vio pasar los autos por la calle, preguntándose cuántas cosas que todavía pensaba que eran suyas resultarían no serlo. Pensó que había escapado a algo nuevo. De lo que no se dio cuenta fue de que cada movimiento que hacía había sido mapeado previamente. Cada paso hacia adelante, todavía dentro de mi perímetro, no abandonó el campo de batalla. Caminó más profundo en él. Y ahora, incluso las paredes la estaban traicionando. La llamada llegó justo después de la medianoche. Sabía que llegaría. Yali siempre había sido la única persona a la que Carla no podía manipular fácilmente. Pero la sangre es espesa y las hijas aún ansían explicaciones. Quote, papá. Quote, su voz era cautelosa, no fría. Así fue como supe que aún no había tomado partido. Quote, acabo de hablar con mamá. Ella no está bien. Quote. No dije nada. Quote, ella dice que congelaste sus cuentas, que no tiene nada, que has estado planeando esto a sus espaldas durante años. Quote. Quote, sección 12. Quote, dije. Ella hizo una pausa. Quote, ¿qué? Quote. Quote,
Sección 12 del acuerdo postnupcial. La cláusula sobre exclusiones de beneficiarios en casos de engaño activo o abandono. Lila end quote. Otra pausa. Y quote. ¿Puedes enviármela? Y quote. Y quote. No es necesario. Está en tu Dropbox en la misma carpeta que el desglose de tu préstamo estudiantil. El documento se llama IAPOS. Contingency Loan Full F IAPOS. Y quote. Lo viste hace 3 años. Yali simplemente nunca lo había leído. Silencio. Dejé que colgara en el aire. Y quote. Mira y quote. Susurró finalmente. Y quote. No me importa el dinero. Solo necesito saber si ella está diciendo la verdad y quote. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Y quote. Entonces no nos escuches a ninguno de los dos y quote. Dije. Y quote. Revisa su teléfono. Empieza con agosto. Busca el nombre Steven y quote. Más silencio. Casi podía escuchar su pulso a través de la línea. Y quote. ¿Lo sabías? Y quote. Y quote. Lo he sabido por más tiempo de lo que ella creó. La oí tragar saliva. La llamada terminó poco después. Sin adiós. A la mañana siguiente. Nada. Sin mensaje de seguimiento. Sin correo de voz enojado. Solo silencio. Una lealtad más tranquila. Pero alrededor de las 6:30 de la tarde, recibí un solo correo electrónico de su cuenta universitaria. Asunto. Y quote. Lo leo. Sin cuerpo de texto. Sin firma. Solo un archivo PDF adjunto. Capturas de pantalla de los mensajes de Carla con Steven. Y quote. No puedo esperar para librarme de él. Estoy tan cansada de fingir. Guardo el acuerdo prematrimonial en el cajón de la habitación de invitados. Creo que puedo hacer que firme una revisión si lo atrapo cuando esté cansado. Si muere, todo va para Yali, lo cual supongo que está bien. Ella compartirá conmigo de todos modos y quote. No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella ya lo había hecho. Carla debe haber sentido el silencio antes de entenderlo. Llamadas perdidas a Yali. Luego 5, luego 9. Finalmente dejó un correo de voz. Y quote. Cariño, solo necesito que entiendas lo que él está haciendo. Te está lavando el cerebro y eso fue todo. Eso fue lo que la hundió. No el banco, no el apartamento, ni siquiera el fideicomiso. Fue perder a la única persona que asumió que siempre permanecería neutral. ¿Por qué? El mayor delirio de Carla no fue pensar que yo me rendiría. Fue creer que su hija no tenía carácter. Yali no respondió. Cambió su mensaje de voz al día siguiente. Y quote. Hola. ¿Has localizado a Ullman? Deja un mensaje quote. No Yali. Ni Jo. Ni el extraño híbrido que le gustaba a Carla cuando soñaba despierta con un nuevo comienzo y convertir a Steven en su padrastro. Solo Ullman. Resulta que, cuando se le da a elegir entre la sangre compartida y la verdad vivida, Yali no dudó. No eligió a la madre que le contaba cuentos de hadas sobre cenas de sushi. Eligió al hombre que nunca mintió. No sobre sus defectos, no sobre sus límites, ni siquiera sobre su silencio. Al final, Carla no solo perdió un esposo, perdió a su testigo. Y sin uno, su historia ya no importaba. Steven Marlowe siempre se había considerado un encantador. El tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación, mostrar una sonrisa y salir con la esposa, el trabajo o la dignidad de otra persona, dependiendo de lo que quisiera ese día. No había cambiado mucho desde la universidad. Carillas más nuevas, camisas más ajustadas, un Audi con más tecnología que cerebro. Pero bajo la superficie, el mismo hombre, el mismo engaño. Pensó que estaba obteniendo la mejor parte del trato cuando Carla regresó. Y quote. Estás radiante y quote, le dijo aquel primer fin de semana en el apartamento. Y quote. Él nunca te mereció quote. Ella lo había absorbido como una planta que finalmente recibe agua, ignorando, por supuesto, las grietas en la maceta. Steven no había hecho preguntas. No quería saber sobre acuerdos prematrimoniales o plazos de separación legal. En lo que a él respectaba, Carla lo tenía controlado. Ella hablaba como si los activos ya fueran suyos. Se reía de mí. Me llamaba Ikuot, Mark el manso Ikuot. Dijo que probablemente lloraría en la ducha durante un mes y finalmente le entregaría las contraseñas. Pintó una imagen de un hombre roto, crédulo, fácil de arrollar. Y Steven, ebrio de ego y champán a mitad de precio, le creyó hasta que llamaron a la puerta. Abrió para encontrar a un hombre con una camisa polo negra sosteniendo una carpeta. End quote. Steven Marlowe, end quote. Y quote. Sí, quote. Y quote. Ha sido notificado.
Un sobre grueso, papel crema, tinta real. Adentro, una demanda civil presentada. Bajo la jurisdicción del Estado. El demandante, Mark Whitman. El reclamo, IQOT. Interferencia intencional con una estructura de activos de un fideicomiso IQOT. Steven escaneó la página con creciente confusión. Luego pavor. End quote. Enriquecimiento injusto. Interferencia maliciosa. End quote. El término IQOT, fraude IQOT, estaba en negrita. Se enumeraban 3 pruebas. Una era una impresión de la foto del champán que Carla había publicado, la que tanto lo enorgullecía. Otra era una transcripción de los mensajes de texto entre él y Carla, con marca de tiempo anterior a la separación formal. Pero la tercera, un contrato de arrendamiento del apartamento firmado por Steven bajo una cláusula que reconocía la recepción del consentimiento de uso de la propiedad por parte del titular de los activos matrimoniales conjuntos, una casilla de verificación que Carla había falsificado. Y esa era la trampa. Ella no tenía derecho a firmar esa línea porque nunca fue dueña del activo, lo que significaba que Steven había ocupado una propiedad, se había beneficiado financieramente y había participado en la ocultación de activos matrimoniales bajo falsos pretextos. Su rostro palideció. Llamó a Carla. Ella no respondió. Le escribió. IQOT, ¿qué demonios es esta demanda? Dijiste que todo era conjunto. Dijiste que lo tenías controlado. Apareció la burbuja de escritura. Hizo una pausa y luego nada, porque ella no lo había controlado. Nunca lo hizo. Él le había creído porque era bonita. Estaba enojada y segura de sí misma. Y esa es una combinación peligrosa para un hombre que ha estado navegando por la vida confiando en los demás. Esa noche estaba sentado frente a su propio abogado, mayor, más astuto, con una mirada que decía, IQOT, ya puedo ver que metiste la pata. Dejaste que ella firmara formularios de bienes raíces sobre una propiedad que nunca verificaste. IQOT, ella dijo que era suya. IQOT, ¿lo comprobaste? IQOT. IQOT, bueno, no pensé que fuera necesario. IQOT, hijo IQOT, dijo su abogado. IQOT, esto no se trata de desamor. Se trata de fraude fiduciario IQOT. Steven tragó saliva. IQOT, ¿puedo simplemente disculparme? ¿Llegar a un acuerdo? IQOT. IQOT, puedes intentarlo, pero si no quieren dinero, si quieren sentar un precedente, te espera un viaje infernal. IQOT. Y ahí fue cuando lo entendió. Esto no se trataba de sacarle dinero. Se trataba de asegurarse de que ningún hombre se sintiera seguro robando la esposa de otro hombre y asumiendo que eso significaba que también podía robar su vida, su hogar o su nombre. Steven nunca fue el premio real. Él fue el instrumento, el bisturí que Carla usó para cortar su antigua vida. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta es que el mango seguía siendo mío y ahora la hoja se estaba girando. Ella solicitó la reunión como si todavía tuviera influencia. IQOT. Dile que quiero verlo en persona. IQOT, decía su mensaje a mi abogado. IQOT, él me debe. Me debe IQOT. Esa palabra otra vez. Como si los 15 años que pasé limpiando sus desastres, protegiendo su puntaje de crédito o pagando silenciosamente el préstamo del auto que ella confirmó para su hermano perezoso, no fueran suficientes. Como si no hubiera pagado ya la deuda 10 veces con silencio, con estabilidad, con moderación. Pero dije que sí porque para entonces entendía algo que ella todavía no. Esto no se trataba de reconciliación. Se trataba de que ella necesitaba una audiencia. Nos reunimos en un edificio neutral en el centro, 3er piso, una sala de conferencias con una larga mesa de nogal y paredes de cristal. Su abogado no vino. Ya se había retirado después de darse cuenta de lo superado que estaba. Probablemente no quería estar en la habitación cuando emergiera el iceberg. Llegué 5 minutos antes. Ella apareció 9 minutos tarde. Gafas de sol, lápiz labial oscuro, esa chaqueta que siempre usaba cuando quería parecer arreglada. Pero no ocultaba el pánico en sus ojos. Su confianza se había diluido en una brutal provocación. IQOT, linda Sag, dijo, sentándose sin saludar. Deslicé la carpeta por la mesa. Ella no la tocó. IQOT, ¿qué es esto? IQOT, preguntó ya molesta. IQOT, tu vida en papel. Taich. La abrió, esperando ruido. En su lugar, encontró silencio impreso. IQOT, anexo A, publicación en redes sociales. Resulta que la traición no viene con programas de lealtad. IQOT. El color desapareció de su rostro.
Luego vino la cláusula. Se la había resaltado. Sección 14b. Y quod. Cualquier intento de coaccionar emocionalmente, manipular o engañar intencionalmente al otorgante para obtener beneficios financieros resultará en la pérdida total de todos los reclamos de activos matrimoniales o del fideicomiso y quod. La leyó 3 veces. Cuando habló, su voz se quebró. Y quod. Esto es una locura. Y quod. No y quod. Dije, y quod. Está notariado. Ella apretó los dientes. Y quod. No puedes simplemente borrarme a Seod. Y quod. Yo no te borré. Tú misma te eliminaste del libro mayor. Yo solo cerré el libro y... ¿Y quod? ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Y quod? ¿Y quod? No. Me hace libre y... Ojeó unas cuantas páginas más. Había activadores financieros que ella no entendía. Liquidaciones automáticas, transferencias automáticas, recuperaciones, cosas por las que nunca había preguntado mientras estaba demasiado ocupada fingiendo que nuestro matrimonio era una jaula. ¿Y quod? Me ocultaste todo esto. ¿Y quod? Nunca miraste, dije con calma. ¿Y quod? Estabas demasiado concentrada en lo que creías que merecías para notar lo que estaba protegido y... Cerró la carpeta, temblando. ¿Y quod? Esto no fue amor y... No respondí. ¿Y quod? Tú no me amabas, quod. Y luego la miré directamente a los ojos. ¿Y quod? Pero amo la ley. Por primera vez, no tuvo respuesta. Ni una ocurrencia, ni un intento de manipulación, ni lágrimas de cocodrilo, solo silencio. El tipo de silencio que llena el espacio después de que cae un mazo. Se levantó demasiado rápido, desequilibrando ligeramente su silla. ¿Y quod? Espero que estés orgulloso de esto, y quod. Ascendí lentamente. ¿Y quod? Lo estoy yo. Ella abrió la puerta para irse. Hizo una pausa. Casi dijo algo. Y luego salió sin despedirse. Sin actuación. Solo el eco hueco de los tacones altos en un pasillo que no le pertenecía. La habitación permaneció inmóvil. Todo lo que quedaba era la carpeta, todavía tibia donde habían estado sus dedos, y el peso inconfundible de una guerra concluida, no con música de victoria o vítores, sino con un libro mayor perfectamente equilibrado. Y una mujer que finalmente entendió lo que significa ser superada por el hombre que nunca se molestó en entender. Él sobrellegó un martes sin mensajero, sin timbre, sin necesidad de una firma. Solo un paquete blanco discreto deslizado en el buzón de Carla como cualquier otro ruido suburbano. Ni siquiera lo notó al principio, no hasta bien entrada la tarde cuando finalmente reunió la voluntad para caminar hasta el final de la entrada. Envuelta en un cardigan 2 tallas más grande, usando el rímel de ayer y 3 días de arrepentimiento, lo abrió sin ganas, esperando otra actualización legal, tal vez. Algún trámite seco sobre los próximos pasos o una fecha tentativa de corte. Lo que recibió en su lugar fue la finalidad. Adentro solo había 2 documentos. El primero se titulaba, y quod, notificación de disolución irrevocable de la autoridad de fideicomiso matrimonial privado y quod. El segundo, y quod, transferencia ejecutada de todos los reclamos matrimoniales anulados y quod. Sin nombre de juez, sin sello del condado, sin número de expediente porque esto no se había tramitado a través del sistema de tribunales de familia. Había venido directamente del administrador del fideicomiso y estaba terminado. Cada reclamo restante que ella tenía, activos, pensión alimenticia, incluso su nombre, en los registros de propiedad, había sido invalidado, no negociado, no reducido, anulado. Porque bajo el fideicomiso privado que ambos firmamos, en el momento en que ella incumplió la cláusula 9 y luego la cláusula 14, el proceso de disolución podía ser activado y completado únicamente a través del proceso administrativo descrito en el marco matrimonial. Los tribunales nunca fueron necesarios. Yo había construido el final desde el principio. Leyó y releyó la carta de presentación, con las manos temblando ahora, su pulso martilleando detrás de sus ojos. Y quod, efectivo a partir del momento en que me dijiste que nunca me amaste. Esa era la línea. Sin amenazas, sin ira. Solo un cuchillo con marca de tiempo en texto plano. Carla se quedó en su pequeña cocina, lo que quedaba de su gran escape, y miró a su alrededor como tratando de recordar cómo empezó todo esto. El champán, la foto, las risas, todo se había evaporado. Steven se había ido. Se mudó hace 2 semanas después de que llegara el aviso de la demanda. Dijo que necesitaba repensar algunas cosas y desapareció de nuevo en la órbita de su exesposa,
donde el drama al menos venía, con la custodia compartida y un BMW de segunda mano. Michelle ya no respondía a las llamadas. El apartamento fue reclamado por OMK. La terminación del arrendamiento ni siquiera fue noticia. Incluso Yali se había quedado en silencio. Se sentó en la mesa desportillada, dobló los papeles, luego los desdobló de nuevo como si pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. Luego tomó su teléfono. Último contacto, Tyler Preston, abogado. Miró la pantalla como si la hubiera traicionado. No era que él no estuviera disponible. Era que había terminado. Porque a ningún abogado le gusta estar en una sala de tribunal sosteniendo un maletín vacío y un cliente desacreditado. Abrió su aplicación de galería por reflejo, como un fantasma buscando su reflejo. Se desplazó hacia atrás hasta la foto con Steven, la del champán. Todavía estaba allí. Misma pose, misma sonrisa engreída, pero ahora la imagen le daba náuseas. Tocó borrar y luego se detuvo, porque esa foto fue el activador, el momento en que eligió los fuegos artificiales sobre los cimientos. Y uno no borra una lápida. La habitación a su alrededor estaba demasiado silenciosa, sin el zumbido del lavavajillas. Zumbando, sin música, solo el compresor del refrigerador encendiéndose y apagándose como un metrónomo cansado. Tomó la carta una última vez. Pasó sus dedos sobre el sello en relieve. Era real. No un borrador. No una amenaza. Solo el final. No de un matrimonio, sino de una narrativa. Pasó años fingiendo que yo era una nota al pie en su historia. No se dio cuenta de que yo era el editor final.